Entregaré mi vida para servir a otros, cargaré tu cruz a donde tú me envíes, Señor. Yo iré por tu causa, yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa, mi voz será tu voz, Señor. Por tu causa, no habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa, mis pies serán tus pies, Señor. Entregaré mis años, los que tú quieras darme, para anunciar el milagro que tú un día hiciste en esa cruz. Envíame, Señor. Por tu causa, yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa, mi voz será tu voz, Señor. No habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa, mis pies serán tus pies, Señor. Buenos días, hermanos. Qué gusto de saludarlos en este tercer domingo de nuestra conferencia misionera. Con un poco de apoyo traté de poner un poco de color internacional, de manera, por lo menos, de una manera simple. Estamos contentos de continuar esta mañana. Quiero agradecer a la hermana Angie por su testimonio y también por lo que ha sido su compromiso con la obra misionera en países tan lejanos como es el sudasiático, ahí tan al otro lado del mundo. Así que estamos contentos de tener a Angie acá y tener también algo de su testimonio. Hermanos, les animo a orar por ella porque está esperando poder regresar a ese lugar, y eso no solamente es cosa de la pandemia, también hay otros temas ahí con respecto a su documentación y también con lo que está haciendo en el país. Así que puedes orar por Angie. Gracias, hermana. Y gracias a tu papá también por su testimonio de apoyo, de compromiso con las misiones. Pero, hermanos, quisiera orar y entonces les voy a invitar a comparar y a considerar algunos pasajes de la palabra de Dios esta mañana. Pero primero oremos. Señor, gracias te damos por este día, un momento, Padre, en donde podemos dejar de lado las preocupaciones diarias, donde podemos reunirnos, Señor, en tu nombre,
y donde podemos, Señor, poner de frente este tremendo llamado que nos dio Cristo, que se llama la Gran Comisión. Dios nos ha ido mostrando semana tras semana que esa obra no es para otros, es también para nosotros. Hoy entonces, Señor, te ruego que aquellos o aquellas que necesitan responder a tu llamado, Señor, a la obra, no resisten más, sino más bien tomen pasos en obediencia a tu plan. Te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios. Ruego, Señor, que nuestras mentes no solamente estén preparadas. Dios, yo sé que a veces cuesta levantarnos, o a veces, Señor, nos levantamos, pero siguen las preocupaciones. Dios, que nuestras mentes y corazones estén preparadas, no con obstáculos y no con impedimentos, ni tampoco con preocupaciones, sino que abiertas a recibir de ti lo que tú quieres mostrarnos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay una tremenda responsabilidad que Cristo entregó a su iglesia. Pero es una responsabilidad hermosa, es un privilegio. Es un rol protagonista en la obra misionera mundial. La obra misionera no pertenece a ninguna nación en particular. La obra misionera no corresponde a una nacionalidad en particular. La obra misionera es el encargo de Cristo a todos sus hijos, a todos los que somos sus discípulos. Cuando queremos hablar, como es mi intención hoy día, de servir en la obra misionera, es decir, hablar de obreros o misioneros en la obra misionera, primero es importante tener muy claro o muy en mente, tener conciencia de qué se trata la obra misionera. En verdad, si fuéramos a hacer una encuesta, creo que podríamos hallar que las ideas de qué se trata las misiones son muy diversas. Algunos dirían ir a socorrer a aquellos que están en la miseria, que están desamparados. Eso es parte de la obra, pero no es toda la obra. Otros dirían necesitamos ir para evangelizar, predicarles a Cristo, llevar el evangelio. También es parte de la obra misionera, no es toda. Otros dirían, bueno, la obra misionera es ir y conectarse con la gente, entender a la persona en su ecosistema o en contexto, es relacionarse con esas personas, vivir con esa persona y mostrarles el amor de Cristo. Eso también es parte de la obra misionera, pero no es toda. Necesitamos tener una idea bien clara de qué se trata la obra misionera si vamos a hablar de enviar personas a esa obra. El patrón bíblico que permea todo el libro de Hechos, del primer capítulo en adelante, es en muy pocas palabras el impulso, la obra del Espíritu Santo a través de los hijos de Dios. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Ese es su nombre completo del libro. Pero esos hechos no pudieron hacerse de ninguna manera. Fue imposible, habría sido imposible que se hubiesen logrado lo que lograron los discípulos sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno abre el libro de Hechos, empieza a ver una plataforma de movimiento, empieza a desenvolverse o empieza a abrir como una flor, como una rosa, como un botón de rosa y empieza a desenvolverse ese llamado de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en los discípulos. Cuando leemos Hechos, vemos que los discípulos, los apóstoles, tantos los 12 como también la multitud, los 120 y luego los 5,000 de capítulo 2, entendieron que cumplir con el llamado de Dios, cumplir con el encargo de Cristo, significaba levantar iglesias. En dos palabras, eso es misiones, levantar iglesias. De eso se trata, cumplir el gran
la gran comisión. En Mateo 28, versículos 19 y 20, vemos que los apóstoles salieron en obediencia a Cristo, se fueron predicando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Señor y enseñándoles todas aquellas cosas que él había dejado. Eso es vida de iglesia. Enseñar se hace en comunidad, se hace en congregación. Según Hechos, capítulo 14, versículo 23, leemos lo siguiente. Solamente pido que escuchen. Hechos 14, 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. El creer es la respuesta al evangelio, pero el enseñar es el proceso de cumplir este mandato. Y esa enseñanza, esa obra, esa vida se hace en iglesias. Ahora, en términos básicos, lo tenemos aquí en la pantalla. Mi hermano César me está ayudando con eso. Gracias. En términos básicos, ¿qué es la labor que queremos hacer? Se lo voy a leer. La razón por la misión es la plantación de iglesias multiplicado en un movimiento de plantación de iglesias que genera un movimiento misionero internacional para que se multiplique la gloria de Dios. En solamente una oración tenemos ahí todo el gama, todo el principio hasta el fin de lo que es la razón de por qué Cristo envió a los discípulos a cumplir este mandato. Podemos mirarlo de una manera, si te gustan cosas gráficas, de la siguiente forma, como una especie de fórmula matemática que aparece en esta pantalla, en esta lámina. P levantado 2 más M levantado 2 equivale al G levantado al 2. ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es decir, plantación multiplicado de iglesias más movimientos misioneros multiplicados equivale a la gloria de Dios siendo levantada, siendo multiplicada. De eso se trata. Es una forma que se puede simbolizar esa frase que leímos en un momento atrás. Aquí abajito hay otra forma de graficarlo. No tengo tiempo para explicar y yo sé que si estás mirando en un teléfono no puedes leer eso, pero no importa. Donde estamos nosotros es donde está la estrella que explota ahí. Estamos en esa etapa, preparando, conectando, orientando, encomendando y trabajando como iglesia para luego llegar al segundo círculo. ¿Y cuál es ese círculo? Es el movimiento de plantación regional de iglesias, donde nosotros, habiendo sido enseñados, reproducimos y multiplicamos en otras iglesias. Luego, eso va a impulsar a un tercer círculo que usted lo ve ahí, que es un movimiento misionero internacional. Eso es el envío de otros misioneros, tal como han enviado a la hermana Angie, como también nosotros hemos enviado a otros hermanos a otros países, como la familia Morales, como el hermano Marcelo Enríquez, y etcétera, otros que están sirviendo en el campo misionero. Esta es la labor que Cristo encomendó a su iglesia. Esta es la meta final. La meta final nunca fue levantar una iglesia. La meta de Cristo no fue simplemente que los discípulos entendiesen cómo enseñar y realizar reuniones. La meta de Cristo era que ellos fuesen, alcanzaran a personas para luego impulsarles a ellas a hacer lo mismo donde están. Y luego de estar haciendo eso, impulsarlos o más bien enviarlos a hacerlo en otros países. Yo estaba pensando esta semana sobre el tema de las misiones. Ahora, muchos cuando hablamos vamos al libro de Hechos para hablar de ella. Y vamos a ver uno o dos pasajes. Pero, ¿sabes? En la Biblia, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, tenemos 27 libros.
Ahí hay evangelios, está el libro de Apocalipsis, y básicamente el resto de los libros, el grueso del Nuevo Testamento, son cartas, epístolas. Ahí tenemos 19 cartas en el Nuevo Testamento, sin considerar Hebreos como tal. Puede haber sido una carta, pero es más como un libro. Y sin considerar tampoco Judas, que no se sabe si era carta o si era más bien una especie de enseñanza o mensaje o qué sé yo. No se dirige en forma de carta, más bien habla de la preocupación general por donde está Judas enseñando. Por lo cual, si dejamos eso afuera, y eso obviamente está abierto a conversación, nos queda con 19 cartas en el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que 12 de esas cartas fueron escritas y enviadas a iglesias plantadas por los apóstoles? Ahora hay 6, o tal vez 7, si incluyes algunas ahí como Santiago, 6 o 7 otras cartas que fueron dirigidas a personas, y queda una carta también que es una en general, que podía ser quizás Primero de Juan, no tercero fue dirigida a una persona. Primero de Juan es como posiblemente persona o posiblemente iglesia o posiblemente todos los cristianos. Pero fíjese, 19 cartas, 12 dirigidas a iglesias, 6 dirigidas a personas. De esas personas, 3 de ellas, Tito, Timoteo y Filemón, estaban dirigiendo iglesias. ¿Cuál es el énfasis del Nuevo Testamento? Plantación de iglesias. Esa es la obra misionera, hermanos. De eso se trata. Así que en pocas palabras, cuando hablamos de misiones como Iglesia Bautista Vida Nueva, estamos queriendo subrayar, levantar iglesias. Ojalá cuando hables de misiones de aquí en adelante no seas demasiado general, sino que tengas en tu mente eso. ¿Cómo vamos a levantar iglesias nosotros? Bueno, la primera cosa que tienen que preguntarse después de eso es, ¿quiénes? ¿Quiénes van a levantar estas iglesias? Ahora, bueno, César, yo voy a compartir mi pantalla. Me ganó. Perfecto. Bueno, ¿lo hago yo? No lo tiene, ya lo tiene. Gracias, César. Entonces, aquí lo tengo. Ahora tengo que igual avanzarme un poco. Aquí estamos. Ahora les voy a poner adelante 3 puntos. Los voy a dejar un segundito. Si quiere, los puede anotar y luego los voy a quitar para que se los explique. Si vamos a hablar de levantar iglesias, hay que hablar de plantadores de iglesias, misioneros, obreros, personas dedicadas a tal objetivo. Pero, ¿quiénes pueden ser ese tipo de obrero? ¿Qué se necesita hacer para ser un obrero en el campo misionero? ¿Y cómo sé yo si Dios me está llamando a ser un obrero en ese campo misionero? Fue muy importante notar en el testimonio, espero que estabas poniendo atención, de nuestra hermana Angie, que ella tuvo que tomar un tiempo para decidir eso. Pero cuando lo decidió, desde ahí empezó a prepararse. ¿Sabes qué? Demasiados cristianos se quedan debatiendo, vacilando o cuestionando el llamado de Dios para ser obrero cuando está más que claro. Por la misma inquietud que Dios puso en tu corazón, hermano o hermana, Dios te está diciendo, prepárate, te voy a guiar al campo misionero de alguna manera. Pero muchos más bien se quedan pensando en, bueno, ¿qué hago para prepararme? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo aprendo otro idioma? ¿Cómo puedo yo saber cómo llegar a ese pueblo, a esa gente, a esa etnia? ¿Y cómo puedo yo, sobre todo, ser sustentado para ser enviado? Hermanos, todas esas preguntas y muchas más las va a contestar el Señor cuando primeramente tomas la decisión de responder. Entonces, ¿cómo saber si estás dispuesto, si estás en condición de responder? 3 calificaciones. Número 1, eres una persona dedicada a la adoración de Dios. Vamos a verlo en Hechos 13. Número 2, eres una persona que vive de acuerdo al llamado de glorificar a Dios. Y número 3, estás llamando y teniendo muy en cuenta el precio de lo que significa ser llamado por Dios.
Ahora, ya comenté los tres. Ahora vamos a dejar de compartirlo y voy a explicárselo. Abre su Biblia a Hechos 13:1. Hechos 13:1. Nos dice en este texto familiar, creo que el pastor Patricio lo leyó la semana pasada, pero desde el domingo pasado hasta el día de hoy ha pasado mucha agua por encima de la represa, así que vamos a recordarnos. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Estos eran Bernabé, Simón de Níger, o llamado Níger, Lucio de Cirene, disculpe, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está la lista. Ahora, por cierto, hermanos, cuando leemos esto, no olvide que el autor, Lucas, está siendo selectivo en su escritura. Había que pensar en economía de palabras, porque en ese entonces, en el siglo I, escribían en pergaminos que tenían capacidad de más o menos 65,000 palabras, 68,000 palabras en un pergamino. Por lo cual él podría más que seguro haber nombrado otros que estaban sirviendo en la iglesia. Pero ¿por qué menciona estos 5? Porque la obra de levantar iglesias la tiene que asumir primero los líderes. Eso es súper importante. Tiene que reconocer que la obra de levantar una iglesia en otra parte la hace primero los líderes, porque es una carga espiritual que ellos sienten. Luego dice en verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Ahora, versículo 12, donde necesitamos básicamente poner atención hoy día, porque vamos a hablar de las calificaciones. Y la primera que mencioné es la calificación espiritual de adorar. Una de las cosas que siempre cuesta, hermanos, a un creyente nuevo es entender que cuando va a reunirse con creyentes, no va para sí mismo o sí misma. Va a reunirse con la iglesia para adorar. Es a Cristo quien estamos hoy día celebrando. Amén. Si estuviéramos juntos en el templo, sé que algunos de ustedes habrían levantado un fuerte amén a eso. No estamos aquí para mirar a hombres, para felicitarnos a nosotros. No estamos aquí para hacernos a nosotros quizás algún tipo de reconocimiento. Estamos aquí para honrar a Cristo. Pero, ¿sabes? Esa misma actitud la debe mantener un obrero 24/7. Los 7 días de la semana. En este contexto vemos que ellos ministraban al Señor. Eso quiere decir que estaban dándole a Dios su atención. Estaban entregándole su amor, su servicio, su colaboración. Y es interesante, es notorio que este grupo es internacional. En Hechos 13:1. Es una iglesia parecida a la nuestra. Había por lo menos 3 nacionalidades, quizás 4 mencionadas acá: Cirene, Níger, el amigo de Herodes que vivió en Palestina, y judíos, Bernabé y Saulo. Pero no olvide, Bernabé vino de Chipre, por lo cual son realmente 5 diferentes localidades representadas en este pequeño grupo. Me llama la atención eso, hermano. ¿Sabe lo que me hace pensar? Que la iglesia moderna hoy día se ha hecho mucho más internacional, no solamente en Chile, sino que globalmente, por una razón. No podemos dejar de recordar de dónde venimos. Mis hermanos que hoy día me escuchan están preocupados por Venezuela, no solamente por la crisis, pero porque es su hogar. Mis hermanos que me escuchan hoy día de Colombia o de Perú, o de Ecuador, o de México, o de cualquier otro país, están preocupados porque entienden que ahí también tiene que predicarse la palabra de Dios. Cuando uno adora al Señor, hermanos, no olvida quién eres, pero lo entrega al Señor para que el Señor lo use. Y este grupo estaba con esa mentalidad, ministrar al Señor. Dice que estaban orando, estaban ayunando. Quiero comentar más sobre ello el momento. Estaban ellos en espíritu de adoración. Cuando uno quiere adorar, hermanos, eso significa obedecer, responder, estar atento.
y poner atención al Señor. Luego dice en el versículo 2 que ellos estaban también ayunando. Dice que estaban no solamente en espíritu de adoración, pero también que estaban sirviendo, trabajando, viviendo para glorificar a Dios. Cuando yo pienso en ayunar, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que se cumple en un tiempo de ayunos? Bueno, se deja de lado el comer. Muchos dejan de lado el tomar líquidos también. Pero eso es ¿para qué cosa? ¿A dónde se apunta? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la razón tras eso? Bueno, el motivo es para que uno se santifique, se entregue, se somete a la dirección del Señor, para que Él haga su obra en uno. La idea de ayunar es dejar de lado el alimento físico para depender más del Señor, para tomar una actitud de dependencia completa en el Señor. En eso estaban los líderes de la iglesia en Antioquía. Eso quiere decir que al ayunar y al ministrar, entonces cuando empezaron a orar, ¿qué pasó? Podían saber cuando Dios le estaban hablando. Es muy importante, hermanos, eso. Un obrero del Señor, un obrero que Dios vaya a dirigir a un campo de misiones, debe aprender a escuchar la voz de su Señor. No sé si es una práctica tuya de ayunar. A mí me cuesta mucho, pero cuando lo hago, te digo una cosa, me ha ayudado mucho a poder entender y separar las aguas en mi mente en cuanto a lo que Dios me está diciendo. ¿Has hecho algún tiempo de ayunas, hermanos? ¿Has tomado tiempo para dedicar tu esfuerzo a servir al Señor y a buscarle solamente a Él? Dejando de lado las distracciones, necesidades, deberes, trabajos, que son una lista interminable, pero reconociendo que Cristo está por encima de todo eso. Un obrero del Señor debe mantener esa actitud si es que va a ser usado por Dios en el campo misionero. Históricamente, hermanos, no solamente en Hechos, pero a través de la historia de la iglesia, podemos ver que históricamente la obra misionera ha tenido sus más grandes impulsos cuando ha dedicado tiempo a ayunar y a orar. Quienes han leído de la historia de misiones saben eso. Pero en tercer lugar, hay una tercera cualidad no mencionada en Hechos 13, pero luego Pablo lo comenta en su testimonio 7 capítulos más tarde. ¿Qué dice en Hechos 20:28? Hechos 20:28. Voy a poner aquí una vez más para recordar de qué estamos hablando. Aquí está, 20:24, perdón. Dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Unos años más tarde, ya camino a Jerusalén, Pablo admite que los últimos años le han probado ese llamado. Le han puesto a prueba su compromiso con la obra de Cristo en su vida. Está resumiendo muchas cosas ahí. Puedes leer 1 Corintios capítulo 7 y ahí vas a ver todo lo que le pasó. Puedes leer en diferentes de sus cartas también las luchas que experimentó. Y no solamente él, su equipo con él. Pero lo importante es reconocer que un obrero o una obrera del Señor no estime su propia vida como más importante que el llamado. Yo sé que esto es un punto difícil donde llegar, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque cuando Pablo ya estaba mirando hacia allá atrás, cuando ya estaba viendo como, por quien dice, como subiendo la cima del cerro o la montaña y que iba a empezar a descender, tenía que poder mirar atrás y decir, todo lo que he hecho, todo lo que he enseñado, todo lo que he realizado ha sido para glorificar y honrar a Cristo. Y eso es lo que está diciendo ahí en Hechos 20:24. La traducción de la Reina Valera creo que dice,
para terminar su carrera con gozo. No está en las Américas, pero es importante igual y es una cualidad, de Pablo. Siempre se mantenía la actitud con gozo. Pero quizás hay otra frase que necesitamos ver. Versículo 35 dice, y aquí se nota su gozo, porque mira lo que dicen en 20:35, Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, citando Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se acuerda cuando Pastor Jensen nos enseñó Mateo 5, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas? Ahí nos habló vez tras vez qué significa bienaventurado. Bienaventurado. Si no te acuerdas qué fue la definición, si no recuerdas básicamente el concepto, te animo a buscar esos sermones y leerlos de nuevo. Ser bienaventurado es ser dichoso, alegrándose en la condición en que te encuentras. Pablo está hablando del gozo que él tenía al cumplir su llamado. Ese tremendo gozo es lo que le motivó a poder dar antes de recibir. ¿Qué es eso? Servir por amor al Señor, no por lo que vas a recibir. 3 cualidades claves para ser un obrero. No las únicas, pero sí, ciertamente fundamentales. Ahora, luego podemos continuar y les voy a mostrar otras cualidades, otras cosas más, que es aquí. Los voy a dejar, no los vamos a ver todos hoy día, no tengo tiempo, pero los voy a mencionar solamente 2. Entonces, si estoy en condición de ser llamado por Dios, si mi vida es un sacrificio de adoración a Dios, si estoy dispuesto a contar el costo y cumplir con eso, Dios me puede llamar. ¿Y cómo lo hará? Aquí tengo 4 pautas, 4 sugerencias, o 4 más bien instrucciones que vamos a ver, 2 de ellas que tienen mucho que ver con eso. ¿Cómo es que Dios actualmente llama a un obrero, a una obrera, a levantar iglesias? Son 4 cosas, las nombro. Dios nos llama antes que estemos conscientes de ello. Voy a explicar eso. 2, Dios da dirección gradual para entender esa voluntad. 3, Dios nos llama en su gracia. Y 4, Dios llama a quienes tienen la mentalidad de siervo. Ahí están los 4. Los voy a volver a poner momentáneamente al terminar este punto. 4 cosas, pero solamente voy a comentar 2. ¿Cómo es eso? Mira Gálatas capítulo 1. ¿Qué es eso de ser llamado antes que uno esté consciente de eso? ¿Qué quiere decir? Fíjese, Gálatas 1:15 dice así, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y etcétera. Luego cuenta un poco de su testimonio. ¿Qué es eso? Dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Aunque tú no lo creas, hermano, hermana, querido colega, querido consiervo, querido obrero y obrera de la Iglesia Vida Nueva, Dios ya sabía antes que nacieras tú o yo cuál era la razón por qué nos iba a salvar. Tenía un plan. ¿Recuerda Efesios 2:10? Muchos de nosotros hemos memorizado ese versículo, que es una clara afirmación de que Dios, antes que nos salve, ya nos llamó a hacer obras que le glorifican. Obras que son de acuerdo a su plan. Obras que le permiten a otros ver a Dios en nosotros. Aquí Pablo está recordando no solamente ese llamado previo a nacer, pero llamado a ser obrero, a ser misionero, para ser apóstol o para ser también encargado de la obra de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios no pierde tiempo. Dios no está apurado y Dios tampoco está atrasado, pero no pierde tiempo. Dios tiene un plan, es un plan perfecto. Cada día más
nos damos cuenta que ese plan se va a cumplir. Entonces, en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de la Iglesia Bautista, Vida Nueva, no podemos tampoco perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ese plan lo debemos cumplir. En otras palabras, debemos ayudar, buscar a quienes necesitan servir a Dios. Dios quiere que nosotros como iglesia apoyemos a nuestros obreros y obreras, que no les seamos una carga, que no les seamos un peso, sino que seamos, como decía Pablo en otro texto, causa de gozo. ¿Cómo puedes tú, hermano y hermana de mi iglesia, apoyar y ser causa de gozo a un obrero que va a levantar iglesias? Respaldándolo en oración, en finanzas, en preocupación y en colaboración. Aquí Pablo está reconociendo que el plan que Dios tenía comenzó antes que naciera. Qué tremenda seguridad, ¿no? Qué tremenda afirmación, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces cuando un misionero se da cuenta de esto, es como que, wow, Dios me está diciendo que vaya a tal lugar o que haga tal trabajo. Y yo digo, y esa persona puede sentir, porque yo lo sentí así, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. ¿Qué son todos los pasos? Y empiezo a preocuparme de todo y digo, ya, no sé qué hacer. Eventualmente tengo que rendirme a los pies de Cristo, decir, Señor, tú sabes, esta obra la comenzaste antes que nací y la vas a seguir realizando después que no esté presente. Qué tremenda seguridad, hermanos. ¿Cómo llama obreros Dios para levantar iglesias? Las llama en su gracia aún antes que naciesen. Pero tú dirías, sí, pero ¿cómo lo sé? Está bien que Dios tiene una razón, pero ¿y eso? ¿Qué me ayuda? Bueno, versículo 16 dice, y seguimos acá en Gálatas 1, dice así, Dios llama por su gracia. Él me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Qué va a hacer el Señor cuando hace cumplir la obra? Su gracia va a preocuparse de cambiar nuestro enfoque de la vida. Él va a hacer que se revele a través nuestro, a través de uno, a su Hijo. Ese revelar no pienses en visiones, no pienses en sueños, no. Revelar es el sentido de manifestar, ejemplificar, demostrar que Cristo es tu fundamento para la vida. Este punto viene siendo directamente relacionado con lo que leímos en Hechos 13, versículo 2. Glorificando a Dios, ministrando a Dios y adorando a Dios. Cristo va a ser manifestado en tu ser. Lo que pasa es que aquí el Señor está hablando de cómo su gracia se va desarrollando. Mencioné en el segundo punto, que voy a dejarlo que usted lo estudie en su casa, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, cómo esa gracia se manifiesta, cómo Dios cumple el llamado. Pero una cosa es cierta, cuando hablamos de la gracia de Dios, nos damos cuenta que el que ha sido llamado o ella que ha sido llamada no puede callarse con respecto a Cristo. No puede dejar de hablar de esta necesidad. Es una inquietud constante, a veces no muy clara, a veces no muy concreta inclusive, pero es constante. Y esa es la forma que Dios confirma su llamado. Claro, empezó antes que llegamos a la cena, antes que apareciéramos, pero la va a hacer manifestar, no te preocupes. Pero pon atención, escuche, prepárate, porque cuando su gracia empieza a moverte, necesitas responder. Necesitas tomar pasos de obediencia. Esa es la actitud que uno que es llamado por el Señor debe mantener. Esto es una de las cosas claves de cómo Dios llama a los obreros. Mira, si tú vas a leer, mencionó Angie esta mañana Hudson Taylor, si lees sobre su vida, si lees sobre otros misioneros más, David Livingstone o cualquiera de los del siglo XIX y muchos de los que hoy día están en el campo misionero, vas a escuchar un tema repetido vez tras vez. ¿Sabes cuál es? Tenía una carga de servicio para el Señor, pero no sabía cómo cumplir con eso.
pero empecé a tomar pasos para obedecerlo. Empecé a caminar en obediencia. Es decir, no me quedé estático. Y eso es una de las cosas que tienes que hacer. Recuerdo que el famoso, se me escapó el nombre, el misionero inglés, William Carey, cuando fue enviado, sus colegas pastores le dijeron, estamos hablando del año 1800 y algo, no necesitas ir a los pueblos paganos. Si Dios quiere que sean salvos, Él se va a preocupar de eso. Y él dijo en respuesta, justamente es por eso que tengo que preocuparme, porque Dios me está inquietando para ir a predicarles el Evangelio. Y él fue a la India. William Carey actualmente fue usado de manera muy, muy especial por la gracia de Dios. Pero no más especial que la gracia de Dios en cualquier misionero o misionera. Quizás no haga la misma obra, quizás no llegue al mismo lugar, pero es la gracia de Dios que se manifiesta, no es la persona. Es la gracia del Señor en su corazón, en su mente y en su vida. Ese tema se repite vez tras vez, la gracia de Dios en mí. ¿Se acuerdan la famosa canción que fue canción lema por casi 10 años en nuestra iglesia? Su gracia en mí. Bueno, ahí está la muestra de cómo Dios opera. Entonces debemos entregarnos para cumplir su llamado, debemos reconocer que Él hará la obra en nosotros, debemos nosotros entender que Él nos hará capaz en su gracia. Y debemos aceptar que la obra es de Él, no es nuestra. Entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿A dónde estamos? Bueno, le voy a mostrar un último punto con respecto a cómo entonces Dios cumple con este llamado, cómo Dios realiza su obra. ¿Qué hago yo entonces si siento que Dios me está llamando? ¿De qué manera puedo yo empezar a tomar los pasos? Aquí tengo 5, los voy a volver a poner otra vez al final, pero los voy a mencionar solamente 1 y 2 y 3 y luego parar. No esperar saber todo antes de empezar a evangelizar, o discipular o servir. No esperes saber todo. Vamos a hablar de por qué. 2, aprende a contar la gran historia de Dios. Voy a explicar ese. 3, examina dónde estás ahora. 4, orar, como dijo la hermana Angie, y yo voy a mencionar otro ejemplo. Y 5, informarte sobre lo que son las necesidades. No esperar, aprender, examinar, orar, informarte. Ahora, si bien es cierto, todos ellos podrían tener otros matices y otros puntos entre medio. Lo que yo quiero hacer esta mañana, hermanos, es ayudar a quienes en nuestra iglesia ya están inquietas o inquietos por obedecer este llamado. Sé que hay algunos que hace años me hablaron a mí, o al pastor Jensen, o al pastor Patricio, u otros, diciendo, Dios me está llamando al campo misionero, pero no sé cómo cumplir ese llamado. Ahora te voy a mostrar los primeros 5 pasos. El primero de ellos es no esperar hacer lo mismo que harás fuera, hacerlo dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios te está llamando a ser misionero o misionera, obrero u obrera, en algún lugar, Él te va a dar la capacidad de ahora enseñar a personas o evangelizar a las personas. Él te va a mostrar oportunidades para servir ahora. Lo mismo que estarías haciendo en ese lugar o en ese levantar de iglesia en otra localidad. Practica lo que tú crees son tus dones espirituales. Mira, por eso hemos enfatizado ya los últimos 10 años clases que se llaman ciclo de clases. Eso no es un accidente, hermanos. Si no has terminado los 3 ciclos, las 3 clases del ciclo, te va a ser difícil llevar a cabo este punto. En septiembre, la primera semana de septiembre, vamos a tener otra vez las 3 clases y debes concluir el ciclo, por eso se llama ciclo, para que puedas ahora ejercer dones espirituales, para que ahora puedes usar la razón de que Dios te puso en su cuerpo. Practica evangelizar, practica enseñar, practica servir donde estás ahora. Y eso es muy, muy importante. Luego mencioné, aprende a contar la gran historia de Dios. ¿Cuántos de ustedes, creo que son ahora en nuestra iglesia más de 70, y yo no puedo ver sus caritas en todas partes, pero ¿cuántos de ustedes han tomado la clase
buena tierra? Levanta la mano si la tomó. Buena tierra, ¿ok? Hermano Patricio Carroza, ¿ok? A ver quién más. No veo, ya están los demás ahí. Hermano Ignacio, ¿verdad? Y podía seguir, yo tengo algunas imágenes, hermano David. Buena tierra es una forma de contar la gran historia de Dios, de principio a fin, pero usándolo como manera de evangelizar. Lo que pasa es que no debemos ignorar que las bases del evangelio vienen siendo contados desde Génesis en adelante. Yo quería tener conmigo ahora mi copia de la historia de la esperanza para mostrarlo, pero ustedes saben que ese simple cuaderno, simple libro, son 40 eventos de la gran historia de Dios desde el comienzo del tiempo. Pero termina con cuál desafío. Termina esta historia exhortando al estudiante o a la persona, el discipulador, discipuladora, que siga contando la misma historia a otras personas. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso en levantar iglesias. La obra misionera se hace evangelizando, discipulando, enseñándoles todas las cosas que Cristo nos había dicho. Por eso la historia de la esperanza es un elemento clave. Aprende a usarlo. ¿Sabe por qué? Te va a servir. Aunque vayas a un pueblo primitivo, aunque vayas a un lugar remoto, aunque vayas a una ciudad moderna, te va a servir. Porque la historia de Dios sigue siendo la misma durante todas las épocas, que es redimir a un pueblo para su gloria. Y ahí está la clave, ¿verdad? Segunda cosa es no solamente contar la historia, no solamente estar activo, pero tercero, recibir entrenamiento y formación. Necesitamos, hermanos, entender que la razón que los pastores optamos por elegir llamar los estudios en la semana como academia no es para excluir personas, sino más bien desafiar a las personas. Los lunes y los martes ya vamos hace 12 años más o menos, o 13 años, enseñándoles las doctrinas, el síntesis de la Biblia, enseñando los temas importantes relacionados a la vida cristiana, enseñando el evangelismo personal, etcétera, etcétera. Ese tipo de formación, hermanos, con esos 2 años estarías, en muchos casos, para muchos lugares, muy bien preparado para ser llamado y llevado al campo misionero. Y yo sé que significa sacrificio los días lunes y miércoles, o varios días en la semana, pero es un sacrificio bien invertido, bien hecho y bien recompensador. Pero no solamente eso, hermano. Gracias a Dios tenemos en la iglesia ahora, y se ha escuchado este año y el año pasado hablar de un comité de misiones. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ahí tenés campo para prepararte. ¿En qué sentido? No porque te vamos a decir, lee un libro o, no sé, o vaya a tal seminario, tal conferencia. No, el concepto del comité de misiones es que ese sea un motor, o no todo el motor, pero como un pistón en el motor, o un engranaje en el motor que mueve la iglesia Vida Nueva hacia adelante, hacia el levantar de otras iglesias. Entonces, necesitamos invitar, y yo estoy dando ahora la invitación. Si estás inquieto, estás interesado, estás orando por misiones, acércate al pastor Jensen, a mí, a la hermana Amalia, al hermano Gerardo Garrido, e inclúyete en este comité. Dedícate a participar. Ahora, yo sé que muchos de los que tienen inquietudes son líderes de otros ministerios y no puedes colaborar en forma, digamos, de liderazgo en ese comité. Está bien, igual puedes aportar ideas, oración, información y sobre todo apoyo en la obra misionera. Esa es otra manera que puedes. Y aún más, hermanos, si te está inquietando el Señor, no guardes eso como secreto. Habla con los pastores, habla con sus esposas, habla con los líderes, hermano. No te guardes esa inquietud. Habla con nosotros, porque así podemos preparar un plan de orientación, de preparación para lo que es cumplir el llamado de Dios. Mencioné otra cosa más en esa gráfica, orar. ¿Escuchaste lo que dijo la hermana Angie? Empezó a orar.
cuando Dios empezó a llamar, a inquietarla a ir al campo misionero, empezó a orar. Yo recuerdo muy bien a un pastor que ustedes conocen y estiman en nuestra iglesia, el pastor Scott Russell. Y los que llevan más o menos 20 años en la iglesia recuerdan la historia de ellos. ¿Sabes qué? El pastor Scott Russell era pastor y era profesor en una escuela cristiana y Dios lo llamó a ser misionero. Estaba muy contento con su esposa, estaban felices, también era entrenador de un equipo de baloncesto, parece, o no sé, vóley, algún equipo le encanta a Pastor Scott el deporte. Y Dios lo llamó. Y Dios lo llamó, pero cuando se lo comentó a su esposa, reaccionó fuertemente en contra. Entonces el Pastor Scott dijo, lo único que puedo hacer es empezar a orar. Y orar, y orar. Y oró, no me acuerdo cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Oró y oró hasta que Dios empezó a inquietar el corazón de su esposa. Y eventualmente los dos fueron llamados y aquí llegaron a Chile a ayudar a fundar la antigua parte original de esta iglesia, la Iglesia Bautista Misionera en Providencia. Y así como ellos, podemos hablar de otros hermanos que Dios también ha llamado. El mismo pastor Jensen y su esposa Amalia tienen una linda historia de cómo Dios obró en ellos. Yo quiero contarles otra historia. Es un hombre que se llama Michael Faraday. Ahora, si tú eres ingeniero, sin lugar a dudas, ingeniero eléctrico, ingeniero en construcción, ingeniero de algún tipo, has escuchado hablar de Michael Faraday. Él vivió justamente ahí, Edwin, las leyes de la electromagnética. Gracias, Edwin. Gracias, porque sé que también están despiertos. Yo veo a mí mismo en la pantalla un poquito fome, no lo mismo como un culto. Michael Faraday, ¿qué de él? ¿Qué te puedo enseñar de él? Ahora, no soy ingeniero, así que no voy a hablar de sus descubrimientos o de sus invenciones. Michael Faraday es una historia muy interesante. Él vivió entre 1791 y 1865. Murió a los 75 años de edad, después de haber hecho más de 20, 21, 25 invenciones o descubrimientos significativos, principalmente en el área de la electromagnética y la química. Bueno, este hombre, tan grande en su intelecto, tan grande en su capacidad experimental, científica, era honrado e inclusive se podría decir idealizado por otro famoso que todos conocemos, Albert Einstein. ¿Sabes tú que Albert Einstein tenía una foto de Michael Faraday en su laboratorio? ¿Sabías eso? No es poca cosa, ¿cierto? Más importante que eso, Michael Faraday fue identificado al mismo nivel con Miguel Ángel, con Beethoven, con Galileo, cuando un profesor de la Universidad de Nueva York, el doctor Joel Hildebrand, dijo lo siguiente: cuán afortunado para la sociedad moderna que Beethoven, Miguel Ángel, Galileo y Michael Faraday no fueron obligados por la ley de su día a ser educados en las escuelas tradicionales. Lo siento, hermanas y hermanos que son profesores. Que no fue obligado a ser educado en las escuelas tradicionales en su día, en donde sus personalidades habrían sido influenciadas para hacerles aprender de manera, entre comillas, dice Joel Hildebrand, aceptable, para ser parte del grupo. ¿Por qué? Porque Michael Faraday fue un autodidacta. ¿Te imaginas? Este hombre fue incorporado o recibido en más de 4 sociedades reales de la ciencia. Inglaterra, ¿cómo se llama? En Alemania, en Francia y uno más, no me acuerdo. Además, lo querían hacer caballero y no lo aceptó por convicciones cristianas, diciendo que no correspondía a un hijo de Dios recibir famas mundiales temporales. Bueno, la historia va así en cuanto a él. Una vez se escuchó esto en una concurrida reunión ahí en la Sociedad Filosófica y Científica de Londres, después de haber hecho una presentación maravillosa, poderosa, tan
sorprendente, Michael Faraday, que durante 1 hora había cautivado a su brillante audiencia mientras demostraba la naturaleza y las propiedades del imán. Él había concluido una conferencia con un experimento tan llamativo que la audiencia durante minutos irrumpió en un aplauso estruendoso mientras él volvía a su asiento. En esa audiencia estaba presente quien llegaría a ser luego el famoso rey Eduardo VIII, el príncipe de Gales. En ese momento, el príncipe hizo una resolución o una moción, la cual fue apoyada y aprobada por todos, que él fuera a recibir un reconocimiento nacional por ese experimento que hizo. De repente el alboroto cesó y un extraño silencio se apoderó de la sala. La asamblea esperaba que Michael Faraday volviese a estar al frente y responder a este reconocimiento. Pero no apareció. Solo sus amigos más íntimos sabían que había sido de él. Era un anciano en una pequeña iglesia, una iglesia que nunca contó con más de 20 miembros. Y resulta que la hora a la que Faraday concluyó su conferencia científica era la hora de la reunión de oración en su iglesia. Faraday había ido a orar. No le importó la fama, le preocupó más la oración. Te digo, hermano, si Dios te está llamando, tú tienes que dedicar tiempo agonizando frente al Señor en oración. Te digo, hermana, si Dios está inquietando tu corazón, que vas a tener que luchar con dudas, con obstáculos, con inclusive, como otra vez, disculpe hermana que te vuelvo a mencionar, que mencionó Angie, inclusive con malas interpretaciones de sus intenciones de tu propia iglesia. Pero si Dios está llamándote, la oración te va a sostener. Michael Faraday nunca llegó a ser misionero, nunca llegó a ser pastor, fue un anciano en una iglesia similar quizás, pero fue grandemente usado por Dios. ¿Para qué cosa? Para mostrar que lo que más importa en la vida es la gloria de Dios, no la gloria mía. Y un misionero no puede quedarse en casa cuando se da cuenta que la gloria de Dios no es conocida alrededor de este mundo. Finalmente mencioné una quinta cosa que puedes hacer. Tienes que entender lo siguiente, hermanos. Examina tu corazón ahora. Examina qué está pasando en tu mente ahora. Examina qué son tus prioridades hoy. Si Dios está obrando para llevarte al campo misionero, vas a tener que ajustar esas prioridades. No va a ser fácil. No va a ser automático, no va a ser corto plazo, va a ser de largo aliento, hermanos. Pero si Dios te está llamando, no puedes evitarlo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí en este pequeño estudio, si bien es cierto, es de un carácter práctico y un carácter de saber qué pasos tomar, cómo empezar a actuar. Si bien es cierto, tenemos mucho que podemos estudiar de otras áreas y lo vamos a continuar haciendo este mes con el pastor Jensen la próxima semana y con otros a fin de mes. Yo quiero parar aquí, hermanos, a mitad de este mes a decirles a mis hermanos de la Iglesia Vida Nueva, es tiempo que entendamos que misiones es levantar iglesias, pero las iglesias no se levantan solas. Las iglesias se levantan cuando obreros y obreras, misioneros y misioneras, hagan caso a ese llamado. ¿Eres tú, hermano, hermana, uno de ellos? Si quieres escuchar el testimonio de cientos de personas quienes han sido transformadas por el poder del Evangelio, tú y yo tenemos que gastar tiempo a la sombra de la cruz. Tenemos que gastar tiempo en presencia de Cristo. Ser llamado por Dios para llevar el Evangelio a nuevas fronteras, a nuevos lugares, a nuevas personas, sigue siendo
y siempre ha sido el mismo plan que Dios está haciendo. Él envió a su iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Amén. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el desafío, Dios, que nos has encomendado. Y gracias, Señor, que nos das ejemplos de personas cercanas, conocidas, hermanos, hermanas, personas, Señor, muy queridas en nuestras vidas, que nos han dado el ejemplo de lo que significa ser llamado y cumplir ese llamado, de sacrificar conveniencias, metas, proyectos personales a favor del plan tuyo, Dios, a favor del proyecto tuyo de levantar el nombre de Cristo alrededor del mundo. Como dijo ese famoso pastor contemporáneo John Piper, quien dijo, la razón que existen las misiones es porque el mundo todavía no conoce la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, dar a conocer la gloria tuya. De hecho, ahí comienza la obra, en adoración, levantando la gloria tuya, exaltando tu nombre, obedeciendo la dirección que tu Santo Espíritu nos da. Eso es lo que va a glorificarte. No necesita necesariamente cruzar el océano o la cordillera, pero sí, Dios, tiene que ser en obediencia, que vivamos para tu gloria, que vivamos para dar a conocer a tu Hijo. Que eso sea, Dios, el anhelo, el deseo incansable, Señor, de cada uno de tus hijos. Que vivamos, Dios, para glorificarte donde estemos y nunca mirar atrás, nunca dudar de ello, nunca cuestionar lo que tú nos has llamado a hacer. Usa, Dios, te pido, la Iglesia Vida Nueva para enviar, capacitar, sustentar y, Señor, mover personas hacia el campo misionero. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.